con un ilustrador que estuvo en la Feria del Libro que se está realizando en Buenos Aires, ahí en el predio de la Rural. Estamos hablando de Fernando Mayarú. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Estuvieron vos como representante de, hay un grupo colectivo de tandilenses de ilustradores. Exactamente. Nosotros en 2019 nos juntamos con un grupito de ilustradores de acá de Tandil, que en ese momento decidimos ponerle de nombre Ilustradores Serranos. Y básicamente a partir de ahí nos empezamos a conformar como grupo porque somos muchos los que nos estamos dedicando a la ilustración, que capaz no es tan conocido porque es una tarea que uno realiza en su casa mayormente y a veces no es tan visible hacia afuera, ¿no? Sí. ¿Qué es la ilustración o qué diferencia tiene con lo que nosotros conocemos como el dibujo, la pintura? ¿Es una rama en especial? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que capaz se conoce como artes visuales, o si se quiere la rama más artística y más plástica, y la ilustración, hay muchas zonas donde se tocan y donde son quizá lo mismo, pero hay aplicaciones específicas de la ilustración que son un poco más propias, ¿sí? Específicamente la ilustración, yo siento que la idea es que es algo más pragmático, con aplicaciones. Digamos, un cuadro uno por lo general capaz lo tiene colgado y es el único fin es su exhibición. Cierra en sí mismo, digamos. Exactamente. Y en cambio una ilustración puede estar en todo, puede estar en una remera, puede estar acá en la puerta, ploteado en el vidrio de la radio, puede estar en una, no sé, en una taza. A mí en particular yo soy ilustrador desde hace, bueno, profesionalmente desde hace unos 15 años más o menos. Y me ha tocado hacer ilustración para botellas de vinos y de whisky. Me ha tocado hacer ilustración para remeras. Yo específicamente me dedico a hacer historieta. Tengo un par de obras publicadas. Después, ilustración para animación. Yo estudié lo que sería diseño de imagen y sonido. Es muy similar a la carrera de realizador audiovisual de acá de Tandil. De cine, sí. Entonces también sirve para hacer animación. Y un abanico, pero Es interminable. muy amplio. Muy, muy amplio. Y quizá al tener aplicaciones mucho más concretas, es como más posible dedicarse a eso, o, perdón, no sé si posible, pero es quizá un poco más fácil insertarse en el mundo laboral. Cuando vos decís aplicaciones, te estás refiriendo a tecnología. No solo tecnología, ¿A veces pero es sí. lápiz y papel también? Exactamente. Sí, se trabaja hasta hace 15, 20 años. Todo esto se hacía lápiz y papel y acuarela, tinta china, lápices de colores, con la técnica que cada uno se maneje. Pero quizás sí, a diferencia de las artes visuales, también abrazamos un poco lo que es lo digital. Se aprovechan de eso, digamos, lo apropian. Exactamente, que quizás es algo que tiene un poquito más la ilustración que las artes visuales. Pero la muñeca, digamos, el trazo, eso no se reemplaza con ninguna, por el momento, con ninguna publicación. Hemos visto por ahí que andan circulando por las redes unos videitos de Abra, en donde está, por un lado, la inteligencia artificial, claro, y por el otro lado, el artista plástico. Creo que has estado vos, Nico, sí, Hernando Arena, Juan Torrisi. Con una misma premisa y cuáles son los productos terminados de cada uno, y la diferencia es notable. Exactamente, bueno, eso es algo, sobre todo por si hay alguien que le gusta la ilustración y está escuchando, es algo que yo siempre recomiendo, es no salten a la computadora de uno, porque la computadora, ahora con las IA es otro tema, pero igual yo siento que no es lo mismo que lo que hacemos, pero la computadora no reemplaza al ilustrador. Y si uno no sabe dibujar en papel, no va a saber dibujar en computadora. Tiene algunas herramientas, tiene el famoso Control Z que todos usamos en algún programa, que obviamente te hace algunas cosas más prácticas, pero anatomía tenés que saber resolverlo vos. Perspectiva necesitas tener el conocimiento, color, luz y sombra y un largo etcétera. Necesitas conocerlo vos y entenderlo para poder aplicarlo, ya sea digital o tradicional. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer dibujo? Imagino que en ese entonces, si hace tanto que te dedicas a esto, era lápiz y papel. Sí. ¿Cuál fue tu primer dibujo? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Estudiaste acá en alguna escuela de arte? ¿Estudiaste en Polivalente o venís de otra No. institución? De hecho, quise ir a Polivalente, pero en realidad quería ir por amigos. Y no, terminé en San José, que igual me gustó. Terminé armándome mi grupo por ese lado.
Pero mi formación profesional no, de dibujo en realidad, fue un taller de historietas que dicta Ariel Genaro, que en ese momento era bastante jovencito, yo era más chico todavía, en la Escuela de Artes Visuales número 1, la Escuela Municipal. Claro. Él daba un taller de unas 2 horas y todas las semanas tratar de desarrollar una historieta propia y a la par ir aprendiendo. La historieta tiene una dificultad que es que muestra de todo, ¿sí? En historieta tenés desde personajes hasta fondos, tenés luces y sombras y distintas situaciones lumínicas, tenés expresiones, tenés lo que se te ocurra. De hecho, he tenido que aprender hasta, no sé, cómo dibujar un motor y empezar a preguntarte, che, pero ¿qué es esta parte del motor? O cómo funciona un molino para una historieta específica. Wow. Entonces, tiene esa dificultad de que terminás aprendiendo a dibujar de todo y en ese proceso de ir dibujando tu historieta es donde aprendes en realidad. Claro. Historieta, yo siempre digo, se aprende haciendo. Aparte es súper amplio. Sí. Porque tenés que pensar en el todo, no Sí. solo en el personaje protagonista que vos estás queriendo contar esa historia, sino en todo el contexto en el que se desenvuelve. Exactamente. Eso a veces le llaman world building, ¿sí? Como creación de mundo. Claro. Y según la dimensión de cada historieta, a veces implica un trabajo de escritura como una Biblia, donde vos empezás a explicar, bueno, cómo se creó ese mundo, por qué tiene esas reglas. Si es en el caso no de algo de fantasía. Y no tan de fantasía también. Una serie como Stranger Things, por ejemplo, tiene también este tipo de documentos donde detallan todo lo que puede y lo que no puede pasar. Claro. Pero bueno, y después de ese taller de historieta, eso fui 2 años, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, diseño de imagen y sonido en la UBA, y allá obviamente teníamos materias de dibujo, vimos muchas cosas de composición, todo aplicado al cine, pero el cine y la historieta son dos medios muy similares, 2 formas muy similares de contar historias. Claro. De hecho, bueno, yo me terminé decantando un poco más por la historieta, si bien hago animación cada tanto, terminé decantando por la historieta porque es algo que puede hacer una persona cuando la animación o el cine en general requiere equipos muy amplios y a veces se pierde un poquito esta idea de autoría. Claro. Porque vos tenés que delegar, obviamente, es imposible hacer una película entera a una sola persona. Claro. Entonces, delegás la actuación en los actores, delegás la iluminación en un director de fotografía o la edición de sonido, montaje. Y bueno, medio que la historieta me da esa opción de tratar de englobar todo. De estar en todo. Exactamente. Un poco obsesivo de los detalles. ¿Tenés algún, no sé si lo admirado, algún referente en lo tuyo? Sí, muchísimos. En historieta me gusta mucho Eduardo Rizzo, que es un dibujante rosarino muy conocido. Dibujó Batman junto a, si no me falla la memoria, Azzarello, que es el guionista, un guionista del extranjero. Sí. Yo absorbí un poco de él trabajando no solo viendo lo que hacía, sino que trabajé con un colega de él, con el que en ese momento era su asistente, que era Cristian Rossi. Me tocó entintarlo. Es decir, él hacía todo el laburo más difícil, ¿sí? Plantear personajes, fondos y demás, todo en lápiz, un poco bocetado si se quiere, y me pasaba ese trabajo a mí para que yo lo limpie. Es simplemente como trazar las líneas, seguir las líneas y emprolijar el dibujo que ya hizo otra persona. El tema es que absorbes muchísimo. Aprendiste muchísimo ahí. Exactamente. Suele ser como ese trabajo que te toca para arrancar. Sí. Y me pasó que viendo lo que hacía este otro artista, Cristian Rossi, que tenía mucha influencia de Rizzo, me sirvió mucho a mí para aplicar a mi estilo. Y después hay ilustradores de todo el mundo. Bueno, en la semana pasada en la Feria del Libro estuvo Gonzalo Kenny. Gonzalo Kenny es un ilustrador de fantasía. No sé si conocen, ilustró básicamente unas novelas de Liliana Bodoc. Es una escritora que es muy conocida de acá de Argentina, de fantasía, vamos a decirle el Señor de los Anillos argentino, aunque las diferencias son muchas más que esas, pero bueno. Y yo a Gonzalo Kenny lo conocía desde hace muchos años y tuve la suerte hace ya casi 10 años de conocerlo en persona. Es un tipazo y es extremadamente talentoso. Pero bueno, igual las influencias, creo que si me pongo a nombrar uno por uno puedo estar el programa entero.
¿Y consumís? ¿Seguís consumiendo? Sí, todo el tiempo. Es más, fui a la Feria del Libro la semana pasada y yo veía a mis colegas, menciono un poquito el grupito con el que fuimos, Sí. que fueron Sole Afra, o más conocida como Afra, Luli Bonardi, que también estuvo en la propuesta de Abra TV, Juan Torrisi, también que él estuvo ahí, Andrés Llanesas, también conocido como Andrelo, y muchos de los murales que hay en Tandil, una buena cantidad fueron hechos en su momento por Andrés y Jorge Lester, y creo que no me olvido de nadie. Y bueno, varios de ellos compraban libros ilustrados, ¿sí? Tanto de autores nacionales como internacionales, y yo fui y compré historieta nada más. Pero bueno, acá, si tengo un minutito, está bueno para comentar. La historieta no es solo para chicos. No, Quizá en algún momento lo fue, ¿sí? Pero es algo similar a lo que puede pasar con el cine de animación. El cine de animación en algún momento también partió o fue creado como para chicos por toda la idea del color y por la idea de lo animado y demás. Pero ha mutado en otras ramas. De hecho, yo específicamente lo que más me dedico es algo que se llama novela gráfica, que en realidad es historieta, pero que a veces toca o temas un poco más adultos trata de contar una historia mucho más compleja, ¿sí? O autoconclusiva. Entonces, es como leer una novela, pero que empieza y termina en el mismo libro. Y en lo posible, trata de dejarte un mensaje. Esa es la parte buena. O un aprendizaje o algo para la vida. Vos no sos de esa generación, pero sí, quizás tu papá teníamos como referencia a las revistas El Tony o D'Artagnan, Sí. donde había muy buenos dibujantes y... Sí. Yo de eso he intentado leer mucho. Mentira, no mucho, pero obviamente Eternauta, Nippur, Sherlock Time, fan de Oesterheld, fan de mucho de lo que fue la historieta nacional. Hoy en día se está recopilando mucho de eso por editoriales de acá de Buenos Aires. Y lo están haciendo en formato libro para que toda la generación mía que se lo perdió por un tema de no haber nacido aún, o de ser muy chiquitos en realidad, pues hasta los 90, 2000 más o menos estuvieron, hoy lo están recopilando para que pueda llegar a las nuevas generaciones. Está buenísimo, está buenísimo. Contanos sobre este colectivo, sobre estos artistas, todos tandilenses. Exactamente, sí. Ilustradores serranos, no tengo el número exacto, pero debemos ser entre 30 y 40 personas. Un montón. Sí. ¿Viste esas cosas que no sabés Sí, no sabés que Sí. existen en Tandil y que por ahí... Bueno, sé que hay un ilustrador que trabaja, no recuerdo el nombre ahora, que trabajó o trabaja con Solcito. Fijo. Sí, Brian Ruiz. Brian Ruiz. Brian, un genio también. Que ahí Forma parte. lo conocí por ella, que vos decís, bueno, pará, vive acá, en Tandil, a 3 cuadras de casa. Y lo conocí por Solcito Fijo, ¿no? La hija de Piñón Fijo. Exactamente. Sí, Brian es uno de los miembros también del grupo. Y él específicamente se dedica a historieta, llevado un poquito más a un humor gráfico, pero en realidad más que humor gráfico es algo más reflexivo a veces, ¿sí? O más contemplativo. Que está bueno, es algo relativamente nuevo que hace 20 años capaz que no se hacía. Yo, al menos el referente que tengo que hace eso es Liniers, específicamente. Y bueno, y también Nico Vilela, seguramente conocen. Sí, Nico Vilela también va en esa misma línea. Sí. Pero sí, y hay muchísimos ilustradores. De estos 40 que mencioné, en realidad no todos están disponibles todo el tiempo para aportar al grupo. Porque obviamente cada uno tiene sus temas cotidianos, familia, trabajos y demás. Somos de los 40, metele que unas 10, 12 personas que capaz nos dedicamos a la ilustración como profesión. Hay varios que en realidad están tratando de insertarse porque obviamente es un proceso. En algún momento tenés que hacer esa transición entre... entrar en el mundo editorial, ¿sí? Básicamente. Claro. Y a veces ese primer contacto con una editorial es un poquito lo difícil. Hay otros que simplemente me ha pasado, dibujantes extraordinarios de acá de Tandil, que
simplemente no tenían intención de dedicarse a la ilustración. Dice, esto es mi hobby y lo quiero hacer en mi tiempo Y lo libre. mantenían como hobby. Claro, y vos Pero en decís, un momento tenés que, si querés dedicarte a eso, como profesionalizarte, ya entrar en el mundo editorial ya es... exactamente. Y ahí es donde surge lo que fuimos a hacer la semana pasada a la Feria del Libro. Del grupito que mencioné, que fuimos la semana pasada, varios de nosotros fuimos por las jornadas de capacitación que fueron organizadas por ADA, que es la Asociación de Dibujantes Argentinos, pero el otro objetivo era ir a contactar en persona con editoriales y con editores. Claro. Concretás una cita, llevas tus proyectos, si tenés algún proyecto en proceso, Sí. y si no, llevas lo que se llama portfolio. Un portfolio es una carpeta que muestre el estilo en el que trabajás, tus obras, lo que sabés y en lo que te sentís más afianzado. ¿Algo físico, digamos? Algo Eso- físico en lo posible, sí. También te piden portfolio digital, que puede ser algo cargado en la web, Claro. pero siempre está bueno ir con una carpetita. Y vos ahí vas... No hay como el papel. No hay como... yo la verdad soy un amante todavía de los Claro. libros. Pero bueno, y lo que pasa es, vos te vas acercando a las editoriales que sentís que tienen un estilo similar al que vos realizás, Sí. porque hay, como les decía al principio, hay muchas aplicaciones de ilustración y dentro del rubro editorial hay muchísimas más. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer ilustración científica. La ilustración Claro. científica es gente que hace manuales de anatomía, por ejemplo. Wow. Y tienen que saberse cada tendón, cada nombre de cada cavidad de un hueso, Wow. y se dedican a hacer eso específicamente. Otra gente no, yo me dedico a la historieta, hay otros que se dedican a lo que es libro álbum, que es el famoso libro ilustrado, que cuenta una historia con imágenes y que intercala, digamos, texto e imagen. Y bueno, y más aplicaciones, hay muchos libros interactivos, hoy en día hay lo que se llama webcomic, que es cómic que se lee online. Así que bueno, parte del objetivo de la feria era ese. ¿Hay salida laboral, por decirlo de manera bruta? Sí. ¿Sí? Sí, aunque a nivel nacional creo que este es el lugar quizá para ir a conseguir más trabajo, porque los editores, las editoriales son quizás las que pueden aceptar el precio más acorde a nuestro trabajo. Esto tiene que ver en realidad un poco con lo que nos pasa siempre como país, que es que como solemos andar cada tanto en crisis, lo primero que uno siempre Claro, recorta cada es tanto. Sí, cada un par de años andamos de crisis, entonces lo primero que se recorta es el entretenimiento. Claro. Sí. Y dejas de ir al cine o vas un poquito menos, dejas de ir al teatro o vas un poco menos, dejas de ir a recitales, dejas de consumir historietas, libros, y decís, bueno, en algún momento lo voy a poder hacer. Entonces, hay mucha gente que quiere hacer, por ejemplo, libros ilustrados propios. Sí. ¿Sí? Gente que dice, che, yo quiero hacer algo, tengo mi historia, quiero contratar a un ilustrador, pero muchas veces no pueden permitirse ese costo que tiene la ilustración, que son a veces meses o hasta años trabajando Claro. para un libro. Y en cambio una editorial que tiene otro tamaño, otra capacidad, sí puede encargarle un libro a un ilustrador. Fuera de eso, tenemos una ventaja que es que trabajamos desde nuestras computadoras para donde sea. Claro. Sí. De hecho, mis colegas que hicieron contactos la semana pasada, si tienen que trabajar en algún libro, si alguna editorial los contacta para realizar un libro, lo van a hacer online, lo van a hacer por Claro. mail, no tienen que viajar. Ujú. Se les manda, por ejemplo, el texto Claro. del libro que tienen que ilustrar, cuántas páginas, cuántas ilustraciones. A veces te mandan una descripción de qué va en cada ilustración Ujú. y vos te pones a trabajar En tu por lo general, casa, claro, casi todos tenemos un estudio en nuestra casa, o algunos van a trabajar capaz bueno, hay algunos que son de ir a trabajar al café, yo no me sale todavía Claro, eso. está bien. Cada uno encuentra la inspiración en diferentes lugares. Claro, y si no, a talleres en conjunto. Claro. Entonces te vas y sabés que hay otra gente trabajando, que está bueno porque te da otro tipo de intercambio. Vos les podés ir mostrando lo que están Claro. haciendo y Claro. capaz te dan un consejo. o algo. Mirá. Pero bueno, así que esa posibilidad de trabajar a distancia es lo Claro, que sí, hace que no solo sea un poquito más, tengamos un abanico más amplio de trabajo, no te limitas solo a Tandil, sino que aparte podés, si te manejás bien con el idioma inglés, trabajar para el resto del Claro. planeta. Claro. Wow. Sí, de hecho, me habían comentado que había alguien de Tandil trabajando para Pixar.
Para Pixar. Yo conozco un ilustrador que ha hecho animación. Sí. Puede que haya sido... Sí, y que trabajó en la película de Spider-Man que salió. Puede ser. Hubo una charla hace poquito en Unicen Puede ser. con un ilustrador. Sí, si no me falla la memoria, tengo el miedo de meter la pata, pero... No, dejémoslo ahí. Pero digo, hay un montón, quiero resaltar esto, ¿no? Vos hablás de un grupo, de un colectivo de 30 ilustradores que trabajan para producciones importantes, también las propias, ¿no? Ujú. Digo, las propias y para editoriales, y la verdad que está buenísimo, es producción local. Muchos se han ido a estudiar a Buenos Aires, han estudiado esta carrera en la UBA, pero han vuelto a la ciudad para seguir trabajando desde acá, y eso es buenísimo, me parece que que es digno de remarcarse, ¿no? De hecho, se juntan a trabajar, o sea, son un montón. Sí. Bueno, a nivel local, lo que siempre, viste, está esa frase de nadie es profeta en su tierra. Sí. En realidad, Sí. a nosotros lo que a veces nos pasa es que hay mucha gente muy talentosa que no es conocida acá en Claro. Tandil. Ajá. Porque, bueno, a veces el ritmo te lleva a trabajar en tu casa, Sí. pero parte de la idea de conformarnos como grupo era también coordinar exposiciones de ilustraciones, por ejemplo, en la Feria del Libro, en los Acá. últimos, claro, el año Sí. pasado, anteaño y antes de la pandemia veníamos coordinando muestras ahí. Sí. Fernando, ¿y entre ustedes hay docentes también? ¿Enseñan lo que saben? Sí. Yo específicamente doy clases en la carrera de ilustración del IPAT, que es el profesorado de arte de Tandil, pero hay una carrera específicamente de ilustración. Y hay, sí, te diría que capaz que un tercio más o menos de los ilustradores también se dedican a la docencia. ¿Y es para aquel que no lo hace ya de manera profesional, sino como hobby, como decías vos recién, o que se inicia? ¿Es una práctica cara, digamos? Más o menos, no. Creo que tiene algunas herramientas que tienen cierto costo, como una tableta de dibujo para Claro. trabajar en digital, o si trabajas en papel, el mismo papel, un papel de buen gramaje más gruesito que aguante acuarela, capaz que te está saliendo 1.500 pesos una hoja, pero bueno, estás haciendo un trabajo que le vas a dejar 1 a 2 días después encima. Claro. El costo de acuarelas, el costo de la técnica que cada uno desarrolle, a la vez es accesible. No es limitante, digamos. No. Para aquel que se quiere iniciar. No, claro. La carrera obviamente es de grado terciario, así que es para gente que ya quiere profesionalizarse. Ujú. Eso lo pueden buscar IPAT, ilustración, y pueden ahí informarse sobre la carrera. Fuera de eso hay muchísimos talleres abiertos a gente que lo quiere más como un hobby, como una forma de descarga, de catarsis. Creo que casi todos usamos el arte un poquito para eso. Sí. Sí. Y bueno, ahí doy un tallercito los jueves y viernes a la tarde con Ariel Genaro, quien mencioné antes como mi profesor. Terminamos Sí. siendo colegas 15 años después. Ujú. ¿Cómo te encontramos en las redes para aquel que se quiere...? Fer Mayarú, Fer así Mayarú. como suena. Muy bien. Eh, Acá bueno, hay un comentario, me quedé leyendo. El Eternauta me resultó una genialidad, dice Music and Videos. A mí también. Sí. y sí. Me, Sí, me voló la cabeza que yo no tenía tanta idea de historieta argentina, salvo tiras cómicas. claro. Y leer eso que para mí era como, che, pero esto está al nivel de una película de Hollywood. Y fue hecho en Argentina, y fue hecho en Argentina hace décadas. Sí. Me encantó también. Bueno, nos encantó, porque Buenísimo, aprendimos un montón. Bueno, ahí está, repetir redes. Sí, Fer Mayarú. Bien, Y ahí está. el grupo es Ilustradores Serranos. Ahí también en redes. En redes sociales, en Instagram, está incluso todos los distintos ilustradores que forman parte Buenísimo, y las obras. buenísimo. Ahí está, hacemos una recorrida. Sí. Bueno, Fer, muchísimas gracias. por Muchas este gracias a paso por acá. ustedes por la invitación. Gracias. Soy el que ríe, soy el que llora, soy el que va tambaleando después de la guerra que habrá aquí. Soy el sampleo, soy la criolla, soy una cruza del fuego y el hielo, la selva y el desierto.
Soy la mezcla, soy la batefesta. Voy por el barrio, ritmo rompetesta. Caramba, milonga, lista en mi onda. Y en la cocina está mi bomba. Interesante, siempre va adelante. Prueba el menú que está sirviendo el restaurante. Nadie se puede quedar sin probar. Nadie se debe atragantar. Somos Macumba, somos Arauco. Somos el monte donde vive Oricha y el río que entra al mar. Somos del cielo.